Entonces, su reemplazo es el AT89S51 o el AT89C. La única diferencia es la S o la C, que es lo que es la diferencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Por eso, porque la industria no cambia de la noche a la mañana, no puedes botar equipos de la noche a la mañana. Entonces, lo que se tiene que hacer es, reemplazar poco a poco y surtir este microcontrolador para las personas que los requieran. Es por eso básicamente que sigue ahí este microcontrolador. Eso últimamente he averiguado, que no lo he explicado antes en mis videos, pero bueno. Diferencias, los microcontroladores pueden hacer todo lo que ustedes hacían antes. Han llevado digital uno, digital 2, han llevado con el 5.5, circuitos digitales, circuitos lógicos programables y todo eso. Han llevado el GAL 22B10, que es un PLD. Es un microcontrolador, no es un microcontrolador, es un dispositivo lógico digital que se puede programar muy similarmente a un PLC, aunque no es lo mismo, que eso lo tenían que llevar en teoría de control. O sea, eh, no tienen que pensar que su carrera se cierra en materia simplemente, o que su carrera es todo lo que van a llevar y no hay nada más. Hay muchas cosas más. Ustedes están llevando muy superficial, pero tiene una razón. No hay tiempo. Ustedes piensan, por ejemplo, que mañana hay un examen. No pueden avanzar de la noche a la mañana o aprender nada. Tal vez pueden hacer algo para salvar de la noche a la mañana, pero radica ahí nomás. Así que si ustedes quieren ambicionar algo serio, serio, métanle algo como, por ejemplo, programar PICs, programar haberes o programar cualquier cosa, o meterse a redes, pero métanse bien y profundo. Esa es la recomendación que les voy a dar ahora, porque yo ya aprendí a programar GAL, yo aprendí a programar este que hace un... No sabía, pero ya tenía que aprender. Y he tenido que aprender PIC, he tenido que aprender varias cosas, he aprendido más chips están saliendo, y siempre va a pasar esto. En el trabajo, cual sea su rama, van a tener que aprender nuevas cosas. Así que si ustedes van a empezar a decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender? Y esa cosa de, no me sirve para nada. Ahorita están aprendiendo como el cuartel. Están aprendiendo a tener disciplina y a meterle a cualquier cosa sin miedo. Y por lo menos con esto de los PICs van a notarse que es como andar a una cancha de piedra, después a una cancha de césped, un poco más se hace después una cancha inclinada, así. Es como jugar en diferentes canchas. Así que no tengan miedo con esto, eso les quiero decir. Bueno, no les voy a explicar todo porque, mírense, yo tengo muchos videos de estas cosas. Literal, me he rajado en hacer este material. Y a mí un poquito me molesta cuando, por ejemplo, me mandan los ejemplos que les han mandado hace rato. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí estaba. Ok. A ver, a ver. Este, por ejemplo, son dos ejercicios. Supongo que han hecho más, o supongo que no han hecho más. No sé, la verdad. ¿Para cuándo era esta práctica? Eso es la primera cosa. Bueno, ve. Ahorita. ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Una semana? Una semana, supongo, ¿verdad? Un día. Bueno, bueno, hay de dos. Les ha dado un ejercicio muy similar a que hagan, o la verdad quiere complicar la vida, pero no creo. Yo supongo que en ese caso les habrá dado algún ejercicio que es muy similar. Hace rato me han enviado algo que era este BCD ejemplos 2, no me acuerdo. A ver. Esta cosa. En sí solo he hecho dos ejemplos, un contador de 0,9 y un contador de 0,99. Y de ahí nos ha ¿Ya? dado los ejercicios. Y esta es la práctica, esta cosa. Ese es el contador de 0,99. Ah, ya, esta vaina. 0.99. Bueno, eh, les voy a explicar en líneas generales. Ya esto, vamos a decir que esto es una introducción sobre otra introducción de a algo del código.
Bueno, ustedes ven muchas palabras, muchas cosas, y estas cosas simplemente son órdenes que les das al microcontrolador. El microcontrolador no entiende palabras. Cualquier cosa se basa sobre alguna cosa que es programación bit a bit, memorias, direccionamiento y todas esas cosas. Yo sé que es complicado la parte teórica y por eso seguramente han llevado, pero en este caso, ustedes pueden ser un poco más prácticos y entender un poco sobre ejemplos que ustedes les han dado. Por ejemplo, voy a dar, a ver, esta cosa del K EQ40H, D0 EQ41H, D1 EQ40, no es que son variables, son equivalentes. Yo esto en mi guía, yo explico esto. Yo siempre digo esto. A veces la gente se confunde. La, la memoria de nuestro microcontrolador, tenemos una memoria RAM y tenemos una memoria ROM. En esas nos podemos jugar. No tenemos como en la computadora crear variables, int, bytes, esas cosas no tenemos. Y eso es muy lógico, porque esas cosas están basadas sobre un sistema que es una computadora y es un sistema operativo. Tenemos Windows, tenemos Ubuntu, Linux y esas cosas. Aquí no tenemos nada. Tenemos las cosas como son, como funcionan, como si fuera una calculadora, como si fuera un circuito integrado, base, base siempre. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que son baratos. O sea, a comparación de comprarse una computadora y hacer el programa ahí, es mucho más barato hacer estas cosas acá. Pero a lo que iba. Por ejemplo, esto se utiliza cada vez que tú quieres hacer alguna variable, como dice acá, o quieres utilizar algún espacio de memoria para almacenar conteos, almacenar eh, cuentas de algo, generalmente, o como una variable auxiliar. Una de las cosas que me preocupan de acá es que no está muy claro esto. Bueno, les voy a explicar. A ver, ya que todos están más o menos en la luna, vamos a explicar un poquito. Ya. Los microcontroladores se pueden configurar como entradas y salidas. Eso sí sabían, seguramente, ¿o no? ¿Saben o no saben eso? Ya. No utilizado. O sea, ahorita están en, ¿cómo se llama? En sumar, restar, contar, tiempo y esas cosas, ¿verdad? Ya. Ya. No hay que complicar. Sí, no te preocupes. No hay que complicarse, la verdad, en tantas de esas cosas. Un poquito hay que ambientarnos de cómo trabaja esto. Pueden aplicar, por ejemplo, salidas digitales y entradas digitales. Es lo que tiene este, este microcontrolador. Por ejemplo, podemos prender los LEDs de un puerto. ¿Qué es un puerto? Es un conjunto de 8 bits, que es desde el P1, 0, hasta el P17, conformando un puerto de 8 bits, 8 pines. ¿Entienden? Listo. La programación en este microcontrolador es simple, no es nada complejo. Incluso se podría decir que es un poco más versátil que otros microcontroladores, que un pico, un ADR, lo que van a llevar de Arduino y todas esas cosas. Incluso es mucho más directo, optimizado. Por ejemplo, si yo quisiera aprender esta salida, es muy fácil y aquí está la solución. El programa que se tendría que usar es MOP-P1 numeral 0F0H y con eso prendería el medio puerto que se encuentra aquí y el demás apagado. ¿Alguien me puede decir por qué? O, o directamente me puede decir, pues, no sé, ¿por qué? O me dicen, no sabía eso, también puede ser, pero es el primer programa para aprender o para entender un poco. Sí, entiendo, pero ahorita simplemente estamos aprendiendo LED con una instrucción, nada más. No tenemos nada más, así que es muy lógico, miren.
Yo lo que estoy haciendo en este punto es mover el dato o el número. Por eso viene el símbolo de numeral. Estamos poniendo el numeral. O sea, estamos diciendo un número, voy a mover, no voy a mover una dirección, no voy a mover un dato específico. Voy a mover un número que es el F0. ¿Qué es un F0? A ver, vamos a compartir un rato. A ver, un poco hablaremos. ¿Alguien sabe aquí notación, diferentes bases? Binaria, hexadecimal, octal. ¿Se deben recordar? Mm. Sí. No, pues en este caso ahí estamos radicando mal. A ver, sean conscientes, díganme. O sea, no, yo no soy docente, no soy auxiliar, no soy nada. Tampoco aquí, miren, en el grupo tampoco está, ni siquiera necesita colocar su nombre real. Nadie se va a burlar si ustedes digan que sí, que no. Ahorita díganme, así, si quieren, túrnense. Yo no sabía, o sí sabía, o sí sé, por lo menos, díganme. ¿Sí sabían convertir binario, hexadecimal, esas cosas? Sí, mentalmente. Ya, a ver, ¿alguien más? Díganme a ver cuál es la realidad del grupo. Necesito saber esa realidad. Yo igual generalmente uso calculadoras por aplicaciones en el teléfono, digamos, para hacer las conversiones. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya les dije, no tienen que tener miedo a hablar. A veces la gente pierde un trabajo por eso. Y no es broma. Hay gente buena, pero a veces por ser callado, por eh, tener miedo un poco a esas cosas, de exponerse, pierde el trabajo. No, no funcionas en equipo, dicen, así que técnicamente te dicen, ok, te van a llamar. Bueno, ¿alguien más? Alguien, a ver, vamos a preguntar así. ¿Alguien de ustedes sabe bien convertir hexadecimal, binario y esas cosas? Ya, voy a tomarlo como un no, ¿verdad? Así que, ya, ya, a ver, hace un rato deja de compartir, ¿verdad? Vamos a compartir y vamos a explicar un poco esto. Bueno, disculpad porque estoy desde mi celular. Mi laptop está con problemas técnicos, así que tengo que repararlo. Necesito un disco para guardar mis archivos porque se va a borrar todo. Así que, bueno, disculpad eso. Ya, están viendo, ¿verdad? Acá, la pantalla negra. ¿Sí se ve? Ya. ¿Por qué les digo que esto es importante? Primera cosa, todo lo que hagan ustedes en el pasado va a repercutir en su futuro. Yo sé que parece algo que siempre nos dicen o que no tiene mucha importancia, una frase oh, para motivarnos, pero es la verdad. Ahorita, por ejemplo, ustedes tienen mucho problema en programar por no saber esa cosa, porque muchas veces, o bueno, en la mayoría de los programas que van a hacer, se va a trabajar con la notación hexadecimal, que es el hex, y van a tener que trabajar con esa notación. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y cómodo trabajar en eso, y la mayoría trabaja en eso. Por ejemplo, si ustedes quieren mostrar en la salida del PIC o del ABR, lo que sea, del AT89C51, quieren mostrar en la salida un valor, se lo tienen que hacer a través de los bits de su salida.
sea, tienen que prender o apagar. Y eso es muy importante. Depende al valor que ustedes van a colocar, va a estar el dato, ¿ya? En este caso vamos a darnos un ejemplo muy simple, o sea, por lo menos para eso que sirva la reunión de ahora. Voy a poner esto. El rojo es el valor de 1. ¿Qué valor es? Si vamos a poner, ¿qué valor es ahorita? Ah, falta 1. A ver, el puerto tiene 8. ¿Qué valor es? Los puntos rojos son 1. O sea, hay voltaje. O sea, para que se acostumbren un poco más. ¿Qué valor es? Ese es el punto. No tienen que tener miedo de equivocarse o todas esas cosas. Ujú, ujú. Sí, entiendo. Eh, sí, no. Ahí está. ¿Saben por qué? Está bien tu respuesta, pero también aquí hay una trampa. ¿Cuál es el bit menos significativo? Esas cosas también se deben hablar antes, en Digital 1, si no me equivoco. Menos significativo, más significativo. En este caso, el bit menos significativo significa cuál es el pin que es el cero. Cero, uno, 2, 3. Hace rato les he mostrado que decía P01, P02, P03, ¿verdad? Entonces, ese es el orden que tiene. Según eso, ahí recién se convierte. En este caso, ya que has dicho así, sería uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sería. Eso sería el dato, digamos. Para que se vayan acostumbrados nomás eso. Me has dicho que este valor es el 0,000,001,01, ¿verdad? Eso es lo que está escrito aquí. Bueno, en hexadecimal, ¿qué valor sería? Sí, ahora en hexadecimal, ¿qué valor sería? El rojo de arriba. Ese es el valor en binario. ¿Qué valor sería? Para los que no se acuerdan, es muy simple. Partes en 2, ¿qué valor es esto? 5. ¿Qué valor es esto? 0. En hexadecimal el valor sería 505H. Así, nada más. ¿Y saben por qué es importante saber notación hexadecimal? Porque en el caso que yo hubiera querido, por ejemplo, en el puerto, prender los bits impares o pares y todas esas cosas, hubiera querido prender de una manera, por ejemplo, a ver, entonces, hubiera querido poner 1, 1, 1, 1 y lo demás hubiera querido ponerlo como 0, 0, 0. ¿Qué valor es esto? Es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué valor es? Se parte en dos, este es F y este es 0. ¿Qué valor es? F0H. ¿Han visto? No, yo no estoy diciendo que me digan el valor en decimal. Tampoco nadie me ha dicho en qué base. En binario hubiera sido 1, 0 tantos. Pero bueno, esa es la razón. Es que es muy fácil, muy, muy cómodo de manejarlo, sin nada de convertir esas cosas. Esa es la razón por la cual se utiliza la notación en hexadecimal. En todos sus ejemplos van a utilizar la misma notación. En las materias que van a llevar después van a llevar la misma notación. Ahora, díganme, ¿qué valor es esto? F0H. Está en hexadecimal, ¿verdad? Ya. ¿Qué significa? Que va a prenderse media mitad del puerto. Miren aquí. 11110000. Que se va a prender medio puerto y medio puerto apagado. ¿Ya ven? Por esa razón está hecho así. Si yo quisiera, por ejemplo, prender la otra mitad y la otra mitad que esté apagado, al revés, yo quiero decir.
¿Qué valor sería? Sí, pueden usar cualquier base. Incluso me pueden decir en decimal, en octal, pero les recuerdo que en hexadecimal es muy fácil. Si todo está en uno, si cuatro unos están unidos, es un F. Entonces sería 0F. Yo sé que aquí les complica esta cosa, mira, del 0F0, ¿verdad? Esto tiene una razón. En papel todo funciona. A la hora de programar es el problema, a la hora de compilar. Tal vez no sepan, pero cualquier número se tiene que anotar con un cero delante. No importa si es, eh, o sea, sí o sí tiene que ser un cero delante. No sé por qué pasa esto, pero pasa por el aspecto de, a la hora de programar, tiene que ir con un cero. O sea, la conversión, lo normal sería colocar F0, ¿ya ven? En el ejemplo de este, para aprender. Si ustedes colocan eso, no les va a funcionar. Tienen que colocar un cero, F0, para que funcione. Yo lo he probado y así es. No sé por qué, pero así es. Pero en este caso, por ejemplo, si yo quisiera aprender lo que está apagado y lo que está prendido lo que está prendido tiene que estar apagado, sería 0F, porque son 4 bits. Entonces tienen que acostumbrar a esa notación, porque es muy cómodo a la hora de programar, manejar ese número. Por ejemplo, digamos que yo quisiera aprender. ¿Qué ha pasado? Están jugando ahorita. Ah, no importa. Digamos que ustedes quieren aprender un bit sí, un bit no, un bit sí, un bit no, un bit sí, un bit no. ¿Qué es eso? Significa que es uno, después va a venir un uno, después un uno, después un uno y después un uno. Y después tiene que venir un cero. Un cero, 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 cero y cero. A ver, contamos cuatro. No, creo que me pasó. Uno, dos, cuatro, seis, ocho. Ah, nada que ver este. Ya, hasta ahí tendría que ser. ¿Qué valor sería? No sé. Simplemente tienen que mirar acá. Los cuatro primeros. Los cuatro primeros. Cero, uno, cero, uno. Sería cinco. 0. Cinco, cinco. Cinco, cinco h. Como tiene que ir con un cero, sería 055H. A la hora de programar simplemente estamos hablando. O sea, si yo ya sé que tiene que ser así. A la hora de programar, por eso es muy cómodo. ¿Qué tal si yo quiero mandar una señal aquí, una señal aquí, una señal aquí y todo eso? Es por eso que es importante que ustedes manejen la notación en hexadecimal. Porque a la hora de hacer sus programas, la gente siempre utiliza esas cosas. Miren, 40H, 41H, 42H, 100H. Esta notación, por ejemplo, de 0x07 también es en hexadecimal. Es otra forma de hacer la notación. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un numeral 11, por ejemplo, en este caso, significa que es un 11 decimal. Esas cosas son importantes antes de avanzar a programar, para que puedan entender. ¿Dónde está? A ver. También pueden utilizar la notación binaria. Miren, aquí tenemos una notación binaria. 00000001B. Pero a la hora de su examen, ¿les va a dar tiempo de anotar tantos ceros? ¿Les va a dar tanto tiempo de hacer eso? Es muy incómodo, por lo general, manejar esa notación. Sí, un Es por poco eso que yo, demasiado. sí, por eso, es básicamente por eso que no se maneja. La notación más simple, más rápida que se puede utilizar, depende del caso, depende, o sea, y por eso les digo, es que depende, es la hexadecimal. Y yo siempre manejo esa. Rara vez utilizo decimal, aunque sea a veces valores pequeños puedo utilizar. Y tiene otro objetivo también.
A ver, vamos a buscar. A ver. Seguramente han llevado este, que es el PSW, donde se configura a los bancos, si no me equivoco. ¿Han llevado? No, así que no. Claro, tampoco, tal vez no se acuerdan. A ver, vamos a llevar otros registros que recién han llevado. ver, a ver, vamos a buscar, tablas, interrupciones. Acá, este, el TEMOD. Hace rato me habla igual de esto. Estos se han llevado, no me va a decir que no. Sí, nos ha explicado eso. Ya. Si ustedes, por ejemplo, saben que cada bit se coloca, cada casillerito se coloca 1 o 0, ¿verdad? Para activar o desactivar algo. Digamos que yo quiero activar todo. ¿Qué valor es? O sea, todo, imagínense que quiero activar todo del temot. ¿Qué valor sería? 1, FF. 1, 1, 1. FF, ¿verdad? Sería Sí. FF. Entonces, ¿qué yo haría? Yo colocaría pues la misma cosa de ese dato que sería mop, tmod y colocaría numeral 0FFH. Ya está. Porque yo quiero activar todo, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen que tomar en cuenta a la hora de estar anotando la anotación. Por eso es muy importante en este caso, que ustedes sepan que la anotación es importante. No hay que correr si ni siquiera sabemos caminar. En este caso, les voy a hablar de algunas cosas textuales, ya que no puedo darles clases ahorita, porque no tengo el ambiente indicado. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Realizar un contador BCD de 2 dígitos cuya cuenta sea de 0 a 15 con un retardo de 1 segundo. Su programa que me han mandado dice de 0 a 99 con un retardo de 1 segundo. ¿Eso es o no es? El programa que me han mandado hace rato. Sí, ese era. Con un contador BCD se tarda de un segundo. Ya. Lo único que tenían que hacer en ese punto es que cuando llegue a la cuenta de 15, que lo termine. Eso es lo único que tenían que hacer. Tal vez ustedes se confundan con el BCD, y yo la verdad también me estaba confundiendo hace rato, pero les voy a explicar algo así de simple. Y tengo acá el ejercicio. A ver. Cuando hablamos de BCD, por ejemplo, estamos hablando de algo así. Se llama ajuste decimal, ajuste del valor decimal, que se aplica después de una suma, si no me equivoco. Por ejemplo, digamos que ustedes suman el valor de, ¿qué valor es el primero? Es 5. El valor de 5 se está sumando con 6, ¿verdad? En esta sumita. ¿Pueden leer eso? ¿Pueden leer o no pueden leer eso? Sí, se En la ve. suma, ya. ¿Cuál es la? A ver, 5 más 6, fácil, ¿cuánto es? 11. No 11. conviertan, simplemente díganme cuánto es 5 más 6. 11. Listo, con 11. En binario igual va a ser 11. O sea, porque la notación no afecta el resultado. Solo es como hablar en dos idiomas, o por ejemplo, así. Es 11. Ok, pero eso 11 en valor binario. Si yo quisiera hablar en valor de BCD, ¿cómo sería? Esa es la gran pregunta. En valor BCD significa que se separa en un medio puerto un bit y en otro medio puerto otro bit. En esta partecita pueden ver, ¿qué dice? 1, 1, ¿verdad? Sí, se ve. Eso sí, dice 1, 1.
¿Qué valor es 1, 1? 11. Así es, o sea, es 11. Y eso es lo único que hace. O sea, el BCD es eso. Digamos que ustedes tienen aquí 55 de resultado. ¿Qué va a hacer aquí? Lo va a separar. Aquí 4, va a decir 1, 0, 1, que va a ser 5. Y aquí va a decir 0, 1, 0, 1, que va a ser 5. 55. Obviamente aquí va a ser un valor muy diferente. Ya saben que se conforma por las potencias de 2, ¿verdad? Entonces es lo que se hace. Por ejemplo, si yo sumo, por ejemplo, el valor de 5 con el valor de 6 y lo sumo, mira, lo primero que se hace en este caso es utilizar los acumuladores. En el, en el acumulador A guarda el valor de 5, número de 5, ¿verdad? En el banco B guardo el valor de 6, el número 6. Sumo A más B. ¿Cuánto es? 11. ¿Dónde se guarda? Se guarda en el acumulador de A. Y aplico DA, que sería el valor lo ajusta, lo convierte como ya saben, como esto. La forma típica de hacerlo esto en operaciones es sumar 6, como dice acá. Esto de internet, o sea, acá. Así que lo sumas 6 y te da el resultado BCD. Pero esto es cuando tenemos un resultado menor a 8 bits, digo, sí, de 0 a 4 bits, si no me equivoco. Cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, esta operación de 8 bits, se tiene que hacer así. F0 más 6, pero sin un espacio, con un espacio. Piensen que es como 60. Entonces, así se hace. Yo estaba averiguando esto, me acuerdo, la anterior estaba jugándome con esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer simplemente ustedes? Tienen que contar de 0 a 15. No importa cómo lo hagan, pero al final, después de hacer eso, ustedes conviértanlo con el DA y ya está. Con esa conversión nomás tienen que hacer. Ustedes piensen que es un contador de 0 a 15, que tiene que ser un contador de 0 a F. También. De un contador de 0 a F. ¿Por qué? F es 15, de 0, ¿verdad? Entonces, si yo le aplico el DA acá, ¿qué va a pasar? La va a separar. 1, 5. La va a separar en medio bit y medio bit. Ya está en BCD. Ustedes tenían que utilizar el mismo programa, la misma cosa, pero simplemente de ser de 0 a F y nada más. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es la gran pregunta. No es muy difícil, la verdad es que es simple. Y aquí les he mandado estas cosas que son algunos ejemplitos, no sé, lo que he encontrado ahorita. No estoy con la computadora, así que se me es difícil encontrar archivos. Con las condiciones. Esto se separa con la instrucción de movimiento de datos. ¿Qué significa eso? Mover valores de un lado a otro, mover bancos, mover direcciones y esas cosas. Después se reparte en instrucciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar e incluso dividir, que es algo interesante. Obviamente tiene su forma de hacerla. Instrucciones lógicas, lo que han aprendido antes, AND, OR exclusivo, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento hacia la derecha. Instrucciones de manipulación de bits. ¿Qué es eso? Si no me equivoco, es como las mismas cosas de antes, pero bit a bit. O sea, significa que trabaja con un bit, nada más. Esto es un poco complicado, pero trabaja con alguna memoria especial que tiene adentro. Pero no le hagan muchos casos. En este caso, lo más importante son las instrucciones de control de programa. Seguramente muchas veces han visto este. JZ, JNZ, CJNE, JNC, DJCNZ. Esas cosas habrán visto en sus programas que les han mandado el docente, ¿verdad? Y esa es la manera en la cual se utiliza.
Miren, aquí incluso hay una instrucción que dice decrementa cada rato. Es como un contador, digamos acá. Aquí le dices, quiero que el registro, la dirección tal o el banco, no, el banco no puede. El R1, por ejemplo, donde estoy guardando mi cuenta de 0 a 15, quiero que la decrementes cada rato. 15, 14, 13, 12, 11, 10, no, 2, 0. Y cuando llega a 0, pues te detiene el programa. Pueden ser esas cosas. O sea, quiero que entiendan que tienen que empezar a organizarse mejor y entender un poco esto. Si no tienen impreso esto, yo les recomiendo que lo tengan. Vayan a su impresora, vayan a la fotocopiadora de la esquina, no importa. Impriman esto, ténganlo a mano, ya que les va a ser mucho de ayuda. No estén ahí buscando entre tantos exámenes que tengan, tantos ejemplos que tengan, copian esto, copian el. ¿Por qué no? Lo importante ahorita es que pueden tener los ejemplos similares, pero necesitan cambiarle algo y no saben qué. Tampoco saben qué declararle, cómo se declara. Así que esto ténganlo a mano. Esto está en el Classroom, así que no van a tener ningún problema. Lo único que tenían que hacer era eso. Tal vez en estos días les mande cómo se hacía esto, pero la verdad es que solo es un contador de 0 a 15. Y después lo único que se tiene que hacer es colocar DA, la instrucción de conversión de ajuste decimal, ABCD, digamos. Piensen que es eso. El segundo programa, ¿qué cosa es? Realizar un contador hexadecimal de uno hasta F. Bueno, de 2 dígitos con un retardo de 300 milisegundos. ¿Alguien me explica qué significa esto? Porque ya les dije, está en sus palabras que él entiende. No. Nadie me va a decir. Ya. No me digas que están grabando la clase y piensan que ahí está simplemente para orientarles. Que la segunda pregunta que dice realizar un contador hexadecimal con 2 dígitos, ¿qué significa? No, pero no entiendo. ¿Cuál en sí es? Ya, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Dime. Bueno, es que no entiendo. Mira, de 1F solo hay un dígito. Solo hay un dígito. O sea, no hay 2 dígitos, o sea, de 0F. A menos que sea la misma cosa. O sea, convertir de. Pero es lo mismo. O sea, el 1 y el 2 es lo mismo. O sea, con la única